Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor argentino súper interesante, la vida de Ernesto Sábato, que de hecho ustedes me lo solicitaron en la casilla de los comentarios y últimamente lo que he estado haciendo es sacar de la casilla de los comentarios los nombres que tenía acumulados de varios escritores y escritoras que ustedes querían que reseñara en este canal. Y de Ernesto Sábato, obviamente me había leído El Túnel, pero honestamente nunca me había dedicado a investigar mucho sobre su vida personal. Por tanto, fue súper agradable descubrir que detrás de la vida de Ernesto Sábato hay un montón de cosas interesantes. Entre ellas, que en realidad era astrofísico y de hecho trabajó de la mano con con la hija, porque no, solo tenía una, con la hija de Madame Curie. Y por tanto, él fue un hombre muy apegado a la ciencia durante muchísimos años de su vida, porque él decía que era muy desordenado y había encontrado en las matemáticas la manera de encontrar y darle sentido a su vida. A pesar de eso, muy desencantado de la física, aun cuando había llegado a niveles astronómicos de éxito, decide regresar a Argentina, renuncia a su trabajo y comienza a dedicarse al mundo de la literatura. O sea, me parece súper increíble que una persona haya podido triunfar en el mundo de los números y también en el mundo de las letras, porque según la teoría de las inteligencias múltiples, pues eso no es muy común. O sea, una persona o se inclina hacia los números o se inclina hacia las letras o a la inteligencia kinestésica corporal o musical. Sin embargo, en el caso particular de Ernesto Sábato, tenemos a una persona que nació con dos tipos de inteligencia, lo cual también lo hace un gran genio, ¿no? Y por eso triunfó mucho en las matemáticas, pero también en el mundo de la literatura. Aunque no ganó el Nobel de Literatura, sí ganó el Premio Cervantes y el Premio Príncipe de Asturias, que no sé si ustedes lo saben, pero son premios muy importantes. Así que les va a encantar la vida de Ernesto Sábato porque me parece súper curioso este tema del giro que le dio a su vida y gracias a ese giro precisamente es que estamos hablando hoy de él, porque de lo contrario Ernesto Sábato hubiera quedado en los anales de la ciencia, donde también publicó numerosos artículos importantes, pero obviamente nunca hubiera llegado a este canal que está dedicado a la literatura. Así que bueno, les va a encantar el en vivo, les pido que se suscriban a mi canal, me regalen un like y sobre todo que compartan el link de este video en todas sus redes sociales. Esperemos terminar el año con los 35,000 suscriptores y eso solo lo puedo lograr con su apoyo. Siempre me sorprendo cuando veo mis estadísticas que solo el 10% de las personas que ven mi video están suscritas. Y bueno, yo sé que esto es un tema de que es un canal educativo y muchas veces se llega en temporada de exámenes, pero me encantaría que me apoyaran suscribiéndose. Además que tenemos nuevos videos los miércoles, los viernes y los domingos. Y a ustedes les ha gustado mucho este segmento de biografías en mi canal donde les traigo chismes, cosas interesantes. Así que por favor apóyame para que pueda seguir creando nuevos videos. También quiero recordarte que si en este momento estás elaborando un ensayo, un análisis crítico, estás analizando una obra literaria, un poema, un cuento y no sabes por dónde empezar, puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada al irte al botón unirme al lado de suscribirse y seleccionar cualquier nivel de membresía. El nivel de 99.99 te da acceso a 5 horas de clases al mes, el nivel de 249 a 10 y el nivel de 399 mi VIP a 15 horas de clases al mes. También agradecer a toda la gente que envía donativos a este canal, específicamente a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, que siempre comparte mucho contenido en Facebook. Muchas gracias por el apoyo. A Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica. A todos ustedes que envían su donativo de 2.49 o 14.99 dólares al mes. Muchas gracias por la confianza en la creación de contenido en este canal, que es un proyecto completamente autosostenible. Bueno, vamos a movernos entonces a Ernesto Sábato, que de dato nada menor vivió 99 años. Obviamente de él tenemos obras en su etapa de juventud y ya en su etapa de vejez, obviamente. Por tanto, cuando uno lee la obra de Sábato, ve los diferentes niveles de su evolución literaria. Y decidí titular este ensayo biográfico como Ernesto Sábato, el reconocido astrofísico, que me parece increíble, que abandonó las investigaciones científicas con la hija de María Curie
para dedicarse a la literatura. Esto es un dato súper curioso que me pareció casi irreal cuando estaba investigando información de él. Dije, no, no puede ser, no puede ser. Y me fui a investigar y resulta que sí, que él destacó muchísimo en la matemática y en la física, siendo un niño pequeño, o sea, era casi un niño prodigio. Él nace en una familia muy pobre, pero inmediatamente lo comienzan a becar porque se dan cuenta que él tiene un alto coeficiente intelectual en los números, no en las letras. Ese dato me pareció súper curioso, sino en los números. Y es ahí donde él lo becan, él se va a estudiar a Francia, ahí se mantiene muchos años, va a viajar también a los Estados Unidos, se va a hacer astrofísico, pero Ernesto Sábato va a experimentar desencanto de la ciencia. Y vamos a hablar de eso hoy. ¿Qué provocó este desencanto de la ciencia? Nada más y nada menos que la bomba atómica. O sea, él se dio cuenta cuando estaba trabajando con la hija de Madame Curie y luego cuando trabaja en los Estados Unidos en investigaciones sobre la energía nuclear, que la humanidad se va a destruir a través de la ciencia. Al menos es lo que él logra ver como astrofísico. Y se empieza a decepcionar mucho de la ciencia, al punto que tiene una crisis existencial, renuncia a su trabajo, ya él estaba casado, tenía un hijo, y decide regresar a Inglaterra y se va a vivir a una finca sin agua ni electricidad, o sea, al otro extremo, ¿verdad? Porque siempre fue un hombre de grandes extremos. En su figura hay grandes contradicciones. Él fue cercano al peronismo, y hay que decirlo abiertamente porque pues yo no puedo mentir, las cosas como son, pero él experimenta esa enorme desencanto, diría yo, es que esa es la palabra, se desenamora de la ciencia que tanto le había dado, que le había ayudado a triunfar también, había estudiado becado, era un muchacho muy inteligente para los números, y decide que la única manera en que el ser humano puede aportar a su sociedad, vean qué curioso, es a través del arte y no a través de la ciencia. Porque la ciencia va a destruir a la humanidad, así lo veía él, y el arte la puede salvar. Entonces vamos a hablar de eso. Él no era un hombre excepcionalmente religioso. Creo más bien que se acercaba más al agnosticismo, pero en sus últimos años se va a casar con la iglesia, pero esto lo va a hacer más que todo para tranquilidad de su compañera de vida. O sea que no creo realmente que él haya creído abiertamente en Dios. Bueno, ¿qué puedo decir a manera de introducción de este escritor argentino? Siempre en nuestra introducción damos algunas pinceladas. Bueno, pues Ernesto Sábato fue un escritor, pintor, se va a dedicar a la pintura en los últimos años de vida por un aspecto coyuntural, que es que va a quedar ciego a los 80 años por una enfermedad que tenía en los ojos. Me recuerda mucho a Jorge Luis Borges, que era uno de sus grandes amigos y que recordemos que también quedó ciego. Bueno, pues fue un pintor, físico, escritor argentino, y su obra narrativa consiste en 3 novelas importantes. Hay muchísimos ensayos, pero las novelas son las que, por ser el género que más se lee, más importancia le han dado en el mundo de la literatura. El túnel, Sobre héroes y tumbas, y Abaddon el exterminador. Los críticos dicen que Sobre héroes y tumbas es su mejor obra. En lo personal, a mí me gustó más El túnel, pero comprendo que esto también es un tema de gustos. Así que si no se han leído nada de Ernesto Sábato, yo creo que deben empezar por El túnel y luego moverse a Sobre héroes y tumbas, que es una novela también que refleja ya un poco de madurez literaria, pero El túnel me gusta porque es breve. Y honestamente, Abaddon el exterminador no lo he leído, pero pues no creo que haya sido de sus mejores novelas. También se destacó como ensayista, escribió varios libros como Uno y el Universo, Hombres y Engranajes, El escritor y sus fantasmas y Apologías y rechazos, en los que reflexiona sobre la condición humana, la vocación de la escritura y los problemas culturales del siglo XX. Fue el segundo argentino galardonado con el Premio Miguel de Cervantes, luego por supuesto de su gran amigo Jorge Luis Borges, y su longeva existencia de 99 años lo llevó a ser un autor muy presente durante el siglo pasado y también durante la primera década del presente. O sea, es un escritor que temporalmente lo sentimos muy cercano a nosotros. Aunque se preparó para dedicarse a la física y a las investigaciones en este campo, o sea, era astrofísico, su acercamiento al movimiento surrealista torció de alguna manera su destino.
y terminó por darle rienda suelta a otra inquietud que tenía, que era la de convertirse en escritor, y vaya que lo logró, porque van a ver hoy en este en vivo que me impactó la cantidad de premios que Ernesto Sábato ganó, o sea, una cantidad infinita. Su visión existencialista, su manera de exponer ideas y conceptos, su facilidad retórica y la habilidad para introducirse en la psicología de sus personajes lo erigieron en una de las grandes plumas de su tiempo y de su país. Así que sin duda yo creo que les va a encantar este en vivo donde hablamos sobre la obra de Ernesto Sábato. Bueno, pues resulta que Ernesto Roque Sábato nació el 24 de junio de 1911 en la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires, hijo de Francesco Sábato y Giovanna Maria Ferrari, inmigrantes italianos procedentes de Calabria. Su padre era de Fuscaldo y la madre de San Martino di Finita, comunidad de origen albanés. Su familia pertenecía a una clase media pobre y el propio Sábato la definió como clásica y jerárquica. Sobre ella declaró en una de sus autobiografías que su padre era un hombre bastante violento y severo, al cual él le tenía mucho miedo porque les pegaba. Ellos eran unos hermanos y en ese tiempo, bueno, y se sigue estilando muchas veces, el castigo físico era algo normal y más en este tipo de comunidades del campo, ¿no? Entonces, pues él le tenía mucho miedo a su padre porque era un hombre muy severo y aplicaba el castigo físico a sus hijos. Fue el 10º de 11 hijos y nació poco tiempo después de la muerte de su noveno hermano Ernesto José, Ernestito, por lo que la mamá decidió ponerle el mismo nombre de su hermano muerto, lo cual ya plantea un inicio un poco extraño, ¿no? Es como creepy que tienes una hermanita y te pongan su nombre. No sé, yo lo veo un poco extraño. No sé, déjenme saber en la casilla de los comentarios si ustedes lo ven extraño. A lo mejor soy solo yo. Fue el penúltimo de 11 hermanos, por lo que gozó del amor, de la preferencia, del mimo de la madre, hasta que nació el más pequeño de los hermanos, lo cual generó mucha envidia en el resto Sábato. Yo me quedé impactada cuando en una entrevista él confesó que siendo niños había intentado ahogar al hermanito en una tina. O sea, díganme sí o no que esto Sábato, o sea, no está muy bien eso, está bastante extraño. Entiendo pues lo que él, bueno, no lo hizo obviamente, lo intentó pues, pero no lo ejecutó, lo intentó como una forma de broma hacia el hermanito más pequeño, que lo debe haber horrorizado, porque él sentía envidia de ese hermano, ¿no? Que le había quitado su lugar. En 1924 egresó de la escuela primaria de Rojas y viajó a La Plata, donde cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de La Plata, donde conoció al profesor Pedro Enríquez Ureña, a quien luego citaría como inspiración para su carrera literaria, y a Ezequiel Martínez Estrada. Ernesto es lo que conoceríamos hoy como un niño prodigio. Tenía gran facilidad para las matemáticas, y dejaba boquiabierto a todos sus profesores. Aventajaba a sus compañeros por mucho, pero en literatura, como podríamos pensar, pero no en literatura como podríamos pensar, sino en el pensamiento lógico-matemático. O sea, era buenísimo para las matemáticas, para resolver problemas, teoremas, pero su habilidad no era tanto para el área de las letras. Por tanto, yo creo que él va a desarrollar esta habilidad por el contacto que tiene en Francia con varios escritores, porque ustedes saben que uno nace con una determinada inteligencia, pero puede potenciar otras inteligencias. Creo yo que eso fue lo que pasó, porque su talento natural era para los números. En 1929 ingresó a la Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas de la Universidad Nacional de Plata en la Argentina y se convierte en un militante del movimiento de reforma universitaria fundado por el grupo Isrurrerik en 1933, de tendencia, por supuesto, comunista. En 1933 fue elegido secretario general de la Federación Juvenil Comunista y en un curso sobre marxismo-leninismo conoció a Matilde, una estudiante de 17 años, la cual abandonó la casa de sus padres para irse a vivir con él. Matilde luego se va a convertir en su esposa, en su compañera de toda la vida. En su vida personal, Ernesto Sábato va a tener muchas amantes, va a ser un poco desordenada en ese aspecto, pero Matilde siempre va a ser su compañera. Ellos nunca se van a casar hasta que ya él tiene más de 80 años, a petición precisamente de ella, porque era muy religiosa,
y no quería morir en pecado, y ella estaba enferma y tenía arteriosclerosis, por lo cual se sentía próxima a morir y por eso se casaron, pero vivieron 65 años sin estar casados, porque Ernesto no creía en Dios. En 1934 comenzó a tener dudas sobre el comunismo y el Partido Comunista, que advirtió este cambio, decidió enviarlo 2 años a las escuelas leninistas de Moscú, en donde, según las palabras del propio Sábato, era un lugar en donde uno se curaba o terminaba en un gulag o en un hospital psiquiátrico. Antes de Moscú, viajó a Bruselas como delegado del Partido Comunista de la Argentina al Congreso contra el fascismo y la guerra. Una vez allí, temiendo que al ir a Moscú no regresaría, abandonó el Congreso y huyó a París. Y es ahí donde escribió su primera novela llamada La Fuente Muda, que no tuvo gran éxito. Luego regresó a Buenos Aires en 1936 y contrajo matrimonio por lo civil con Matilde, y en ese momento, como ella tenía 17 años, tuvo que pedirle autorización con un juez para poder efectuar el matrimonio. Es una autorización firmada por los padres porque ella era menor de edad. En 1937, él obtuvo el doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad Nacional de La Plata, muy lejos de la literatura. Con el apoyo de Fernando Hussein, le fue concedida una beca anual para realizar trabajos de investigación sobre radiaciones atómicas en el laboratorio Curie en París. O sea, que él realmente hizo una verdadera carrera en el mundo de la ciencia. Van a ver ustedes que él publicó diferentes artículos de investigación sobre la creación de la bomba atómica y sobre la radioactividad. O sea, lo cual cuando yo lo estaba leyendo me quedé como que, o sea, de verdad este hombre triunfó todo. El 25 de mayo de 1938 nació su primer hijo, Jorge Federico, y el entonces científico se instaló en la capital francesa y comenzó a trabajar con la nada despreciable pareja Joliette Curie. O sea, trabajó con la hija de Marianne Curie, que de hecho esta muchacha ganó el Premio Nobel de Química, que hizo historia investigando la fisión de los átomos. O sea, wow. En el Instituto Curie, la labor de Ernesto Sábato, es que de verdad lo leí y no lo puedo creer, la labor de Ernesto Sábato se centraba en el estudio de las radiaciones atómicas. Y allí, por ejemplo, fue testigo de la fragmentación del átomo de uranio, un paso que sería decisivo para la fabricación de la bomba atómica y que será el hecho que lo hará separarse de la ciencia. No va a ser un hecho aislado. Este tema de la bomba atómica y la destrucción que se puede ocasionar a través de la ciencia, a él lo va a desencantar mucho, y esa va a ser la razón por la cual él va a abandonar completamente su trabajo y su carrera como científico. Ya vamos a hablar de eso. También allí, en aquella época vibrante para la física nuclear, Sábato entró en contacto paralelamente con el movimiento surrealista, que acabaría por conquistarlo y que marcaría su futuro como literato, porque él iba en la mañana a trabajar como físico y en la noche le encantaba ir a las tertulias literarias. Yo no creo que en ese momento él se haya planteado que iba a abandonarlo todo para dedicarse a escribir. Yo creo que realmente se juntó el hambre con las ganas de comer. O sea, él ya estaba desencantado de la ciencia por cosas que les voy a contar ahora, así que él pensó que iba a dedicarse a otra cosa, porque no quería seguir siendo científico. Al respecto de esta época, en una entrevista que está en YouTube, él diría: durante ese tiempo de antagonismos, por la mañana me sepultaba entre electrómetros y probetas y anochecía en los bares con los delirantes surrealistas. Fue así que en 1939 fue transferido al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. O sea, estamos hablando de un hombre que llegó a la cúspide a lo que puede llegar un científico, o sea, trabajar con los grandes de la ciencia. O sea, se movió a trabajar en el MIT, por lo que abandonó París antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En esta época publicó un importantísimo trabajo de investigación sobre los rayos cósmicos. Sin embargo, se encontraba muy desencantado de las matemáticas y de la ciencia en general, porque aunque le habían dado orden a su vida, no lo llenaban emocionalmente. Es decir, él lo va a explicar, había triunfado como científico, estaba en el pináculo de la ciencia, siendo ciencia con los grandes, pero a pesar de ser un físico de primer nivel, estaba muy deprimido.
no le llenaba lo que hacía. O sea, él sentía que su vida no iba para ningún lado. Me recuerda un poco al absurdismo de Albert Camus, ¿no? Que explicaba que, bueno, realmente nosotros no venimos al mundo con ningún propósito, sino que nosotros le damos propósito a nuestra existencia, porque no existe Dios. Entonces, me recuerda bastante Ernesto Sábato al pensamiento de Albert Camus, porque ellos eran muy amigos, se admiraban. Entonces, resulta que él cuenta que estando en el MIT, él empieza a deprimirse, a desencantarse, veía cómo los descubrimientos científicos no se traducían en una mejora en el nivel de vida de las personas, sino más bien en un empeoramiento, y que los ricos, las transnacionales, usaban esas investigaciones científicas que ellos hacían para destruir. Estaba decepcionado realmente, yo creo, de lo mal usada que estaba la ciencia y por tanto un poco decepcionado de la ciencia. Así que en una decisión que a mí me dejó en shock, decidió renunciar al MIT donde tenía un buen salario, el MIT además le pagaba el departamento, recordemos que él ya era papá, estaba casado, entonces pues él vivía su trabajo, pero él renuncia a todo y decide ir a la Argentina en 1940, decidido a abandonar completamente la ciencia y para dedicarse al mundo de la literatura, donde recordemos que él no era nadie, porque él no había hecho carrera como literato, él no había ido a la universidad a estudiar literatura, ni filosofía y letras, él había estudiado lógico-matemática, o sea, había estudiado física, química, o sea, pero nunca había estudiado literatura. Pero cuando él regresa a la Argentina, él ejerce un tiempito como profesor en la Universidad de La Plata, en la Cátedra de Ingreso en Ingeniería, y también imparte un posgrado sobre relatividad y mecánica cuántica debido a la beca que le había adquirido como manera de pagar esa beca, ¿no? Y en una entrevista que le harían años después, él diría lo siguiente sobre ese periodo que él llamaba mi periodo negro. En el laboratorio Curie, en una de las más altas metas al que podía aspirar un físico como yo, me encontré vacío de sentido. Fuerte estas palabras. Golpeado por la tristeza, seguía avanzando por una fuerte inercia que mi alma rechazaba. Yo trabajé en observatorios astronómicos y ellos están llenos de neuróticos. Contra lo que bien puede pensar la gente de la calle, el astrónomo no es un hombre de paz. Esto refleja claramente el desencanto que él tenía ante el mal uso que se le daba a la ciencia. Así que en 1943, Ernesto tiene una profunda crisis existencial y decide alejarse para siempre del mundo de la ciencia y dedicarse a la literatura y a la pintura. O sea, y todo el mundo en shock, obviamente, ¿no? En ese tiempo él escribió un artículo y definió a la ciencia como amoral, porque llevaría al mundo a la desastre. Sábato sabía que las investigaciones científicas de las que él mismo formaba parte llevarían a la creación de la bomba atómica y esto le generó una profunda crisis existencial. O sea, él ya intuía que las investigaciones de las cuales él era parte no se iban a traducir en una mejora de nuestro nivel de vida como sociedad, sino en el mal uso, en la creación de armas de guerra. Por tanto, decidió que su trabajo no sería usado para la prosperidad si seguía trabajando como científico, sino para la destrucción de la raza humana y por eso renunció. Se instaló en Pantanillo, en la provincia de Córdoba, para residir en un rancho sin agua ni luz, pero entregado a la escritura. Obviamente sus profesores, que eran Enrique Gaviola, director del Observatorio Astronómico de Córdoba, y Whitbeck, o sea, a ver, ¿qué tenemos que entender? Whitbeck, un discípulo de Albert Einstein, le dijeron que la literatura era toda frivolidad y que no dejara la ciencia en pro de algo tan tonto como eso, ¿no? Ese tema de la lucha que siempre ha habido entre los números y las letras. Y es cierto. O sea, cuando a alguien de letras tú le hablas de la literatura, inmediatamente te entiende. Me pasa a mí, hablamos de autores, de libros, pero cuando te vas al área de los números y le comentas a alguien de la literatura en el área de los números, normalmente no te entiende, te dice que le parece una pérdida de tiempo. Así que entiendo perfectamente que cuando el hombre, estando en el MIT, ganando súper bien, súper famoso, publicando papers de investigación, cuando le dijo a sus amigos, a sus profesores, voy a dejarlo todo para dedicarme a ser escritor, o sea, obviamente ellos le dijeron, estás loco. Entonces, Ernesto Sábato
les prometió que iba a terminar una teoría que estaba escribiendo para graduarse, pero que ya no iba a continuar en el MIT. Y escribe, bueno, esto lo cuenta en el prólogo sobre héroes y tumbas, una de sus grandes obras maestras, donde habla del desencanto que él vivió cuando se dio cuenta que la ciencia solamente estaba al servicio de los gobiernos, al servicio de las personas ricas, y lo que pretendía era destruir la raza humana, por lo cual él dijo: yo no voy a formar parte de esto. A finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, nació su segundo hijo, Mario Sabato, quien de adulto sería un conocido director de cine y quien hizo un documental que se llama Ernesto Sábato, mi padre. Ese mismo año se instaló con su familia en Santos Lugares, desde donde desarrolló toda su carrera como escritor. Sin embargo, hay que entender que en ese momento, aunque el nombre Ernesto Sábato resonaba en el mundo de la ciencia, no era nadie en el mundo de la literatura. Sí, era un respetado científico, había hecho publicaciones, había ganado becas, había vivido en Francia, había vivido en los Estados Unidos, pero no tenía un nombre en el mundo de las letras, por lo cual ninguna casa editorial quería invertir dinero en un autor ultra mega desconocido que lo único que tenía era un título de astrofísico, ¿no? O sea, podemos comprender, y lo comprendo perfectamente, porque cuando yo abandoné la carrera de medicina y decidí estudiar periodismo, todo el mundo me dijo, o sea, sí, y comprendo perfectamente, y luego hice una maestría en economía y la gente te mira, ¿qué? Bueno, es que uno puede tener diferentes pasiones. Yo soy una persona cambiante, no me gusta hacer lo mismo todo el tiempo. Entonces entiendo esta decisión personal de que ya no quiero más la ciencia y me quiero dedicar al mundo de la literatura porque siento que en el mundo de la literatura yo puedo ayudar a transformar mi sociedad. Lo entiendo. Fue así que con grandes dificultades, en 1941 apareció su primer trabajo literario, un artículo sobre la invención de Morel de Adolfo Bay Cáceres en la revista Teseo de la Plata. También publicó una colaboración en la revista Sur con otra escritora, con Victoria Ocampo, vamos a tener su vida en el canal muy pronto, por intervención de Pedro Enríquez Ureña. Y en 1942 continuó colaborando en aquella publicación con varias reseñas de libros. También se encargó de la sección calendario y participó del desagravio a Borges en el artículo 94 de la revista Sur. Publicó artículos en el diario La Nación y se presentó su traducción de Nacimiento y Muerte del Sol de George Gamow. El año siguiente publicaría la traducción del ABC de la relatividad de Bertrand Russell, porque obviamente como él hablaba varios idiomas, hablaba muy bien el francés, el inglés y el español, también trabajó como traductor para generar ingresos extra. Recordemos que él ya era padre de familia y tenía 2 hijos. En 1945 publica su primer libro, no su primera novela, sino su primer libro llamado Uno y el Universo, que era una serie de artículos filosóficos en los que criticaba la aparente neutralidad moral de la ciencia, algo que le preocupaba, y alertaba sobre los procesos de deshumanización de todas las sociedades tecnológicas, algo que si vemos es muy actual a nuestra realidad. Con el tiempo avanzaría hacia posturas libertarias y más humanistas. Por esa obra recibió en el mismo año el primer premio de prosa de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, concedido a partir del dictamen de un jurado conformado por los escritores Francisco Luis Bernández, Vicente Barbieri, Leonidas Barletta, Ricardo Molinari y Adolfo Bío, y la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores. En 1947, con grandes dificultades económicas, Julian Huxley intervino para que lo nombraran director de la UNESCO, pero renunció a los pocos meses por diferencias con los directores del organismo. En 1948, después de haber llevado los manuscritos de su novela a las editoriales de Buenos Aires, a varias editoriales, y de ser continuamente rechazada, publicó finalmente El Túnel en la revista Sur, una novela psicológica narrada en primera persona. Grandes rasgos muestra a un personaje principal que va a creer que la novia le es infiel y la va a asesinar, pero eso a grandes rasgos porque en realidad es una gran novela psicológica. Enmarcada en el existencialismo, una corriente filosófica que compartía con Albert Camus, en ese tiempo también estaba teniendo mucho éxito, El Túnel recibió críticas muy entusiastas de, obviamente, Albert Camus, quien lo hizo traducir al francés.
Aparte de la novela fue traducida a 10 idiomas, entre ellos el alemán, el francés, el chino mandarín y el inglés. O sea que esta novela realmente lo puso en el universo literario. Un autor relativamente desconocido que solo había escrito un libro de ensayos que de pronto saca una súper excelente novela que es El túnel, que seguramente ustedes han oído mencionar y si no la han leído, léanla porque la ventaja es que es una novela súper cortita. Justo es decir que muchas de las novelas de Ernesto Sábato en realidad terminaron quemadas porque él era súper autocrítico. O sea, originalmente cuando él decidió dedicarse al mundo de la literatura, él no quería ni siquiera publicar, pero Matilda le decía que publicar, era la persona que lo animaba. Muchas de las novelas que él escribió las quemó, porque era muy autocrítico y para que una novela pasara su filtro era muy difícil. Así que yo solo me imagino cuando él escribe El túnel y la relea, porque le pasaba eso, las escribía, las releía, no le gustaba y las tiraba a la chimenea, yo solo me imagino a Matilda corriendo para rescatar el manuscrito, que de hecho él trató de quemar varias de sus novelas y gracias a la intercesión de su esposa no lo hizo, afortunadamente, me parece una locura. Pero hay que entender que estos genios son así como excéntricos, ¿no? Esa es la palabra, excéntricos y autoexigentes. No me imagino lo que debe haber sido trabajar para él. En 1951 publicó el ensayo Hombres y Engranajes bajo la editorial MC y un capítulo sobre física en la Enciclopedia Práctica Jackson. Al año siguiente se estrenó en la Argentina la película El túnel, una producción argentina dirigida por León Klimanovsky, y en 1953, nuevamente bajo la editorial MC, editó el ensayo Heterodoxa. En esta película El túnel él participó como guionista. Muy buena la película. En 1955 fue nombrado interventor de la revista Mundo Argentino por el gobierno de facto impuesto por la Revolución Libertadora, cargo al que renunció al año siguiente por haber denunciado la aplicación de torturas a militares obreros y los fusilamientos de 1956. Ese mismo año presentó El otro rostro del peronismo, carta abierta a Mario Amadeo, en donde, sin abdicar de sus antipatías hacia la figura del expresidente Juan Domingo Perón, efectuó la defensa de Evita y sus seguidores, posición que le creó numerosas críticas de los sectores intelectuales argentinos que eran mayoritariamente opositores al gobierno derrocado. Y yo creo que esta fue como un área negra de su vida, pero bueno, fueron cosas que pasaron. En 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi, Sábato fue designado director de Relaciones Culturales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto al que también renunció al año siguiente por nuevas discrepancias con el gobierno. En 1961 publicó su obra sobre héroes y tumbas, que ha sido considerada una de las mejores novelas argentinas del siglo XX. Se trata de una novela que narra la historia de una familia aristocrática argentina en decadencia, intercalada con un relato intimista sobre la muerte del general Juan Lavalle, héroe de la Guerra de Independencia de Argentina, y con los desgarramientos de la historia argentina, como las guerras civiles del siglo XIX. Hacia 1967, porque fue un éxito, contaba con más de 120.000 ejemplares vendidos. Y es emblemática la anécdota de este libro que, según el propio Sábato, estaba destinado, por supuesto, a la destrucción por el fuego, como tantas obras suyas que no vieron la luz pública. Su supervivencia, relataría el propio Sábato en una entrevista, se debió a la intervención de Matilda, que lo convenció de publicarlo en vez de destruirlo, porque le había gustado mucho. Al respecto de la novela diría esto: cuando decidí tomar la historia para mi novela, no era en modo alguno el deseo de exaltar a Lavalle, ni de justificar el fusilamiento de otro gran patriota como fue Dorrego, sino el de lograr, mediante el lenguaje poético, lo que jamás se logra mediante documentos partidarios y enemigos: intentar penetrar en ese corazón humano que alberga el amor y el odio al mismo tiempo. Entonces vemos nuevamente este tema de cómo él realmente pensaba, sí, yo también lo creo, que a través de la literatura y el arte es posible transformar, despertar conciencias dormidas. El arte nos puede hacer reír, nos puede hacer llorar, nos puede sensibilizar ante temas que probablemente son temas duros y fríos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido él comprendió muy bien que la literatura era un instrumento
para despertar conciencias dormidas y tocar corazones duros. La novela también incluye el informe sobre ciegos, que de hecho a veces se ha publicado como pieza separada y de hecho que puede publicarse aparte, sobre el cual su hijo Mario Sabato realizó una película, que se los recomiendo. En 1965 se lanzó también el disco Romance de la muerte de Juan Lavalle, un cantar de gesta con textos recitados de sobre héroes y tumbas y canciones con letras escritas por Ernesto Sábato y por Eduardo Falú. Otro interesado en adaptar esta novela fue Astor Piazzolla, quien quiso componer una ópera, pero el proyecto al final no se pudo terminar y lo que se elaboró fue un disco llamado Tango Contemporáneo, también con algunos fragmentos recitados por el mismo Ernesto Sábato. Y en ese mismo año, en Milán, el libro también que habían creado se tradujo al italiano y en este libro lo que se intentaba hacer era una especie de ópera y se musicalizaban fragmentos de esta importante novela. En 1966, la editorial Losada publicó Obras de ficción, otra obra de Sábato, y en 1967, Sobre héroes y tumbas, se tradujo finalmente al francés y también al alemán, lo cual es un éxito para cualquier escritor, que tu obra se traduzca a otros idiomas. En 1968 editó 3 aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo, mientras que en Copenhague se tradujo Sobre héroes y tumbas al danés. Obviamente esto fue una obra muy importante. Sobre héroes y tumbas es una obra que remuestra un Sábato diferente, con mayor madurez literaria, pero también es una novela más compleja. Por eso leer El túnel, que se parece mucho, o me recuerda al menos, a Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, siento que es la novela con la cual conocer a Sábato. Primero El túnel y después Sobre héroes y tumbas. Porque El túnel se parece muchísimo a Crimen y Castigo, ¿no? Igual es un personaje principal que comete un crimen y él se trata de meter en la psicología de este personaje. En 1971 publicó Claves políticas, que recoge conversaciones mantenidas con el grupo El Escarabajo de Oro y también cartas entre Sábato y Ernesto Che Guevara. En este sentido, ustedes saben que para nada yo me siento especialmente cercana a las ideas comunistas, marxistas-leninistas. No apoyo ese tipo de ideología, pero les respeto. Y bueno, Ernesto Sábato admiraba a Ernesto Che Guevara. También comenzó a colaborar con el periódico La Opinión y en 1973 organizó sus ensayos sobre el tema de la cultura en la Encrucijada Nacional y obtuvo el Premio Literario de la República Federal de Alemania. Su siguiente novela se llamó Abaddon, el exterminador, y la publicó en 1974. Fue una obra de corte autobiográfico con una estructura narrativa fragmentaria y de argumento bastante apocalíptico, en el cual Sábato se incluye a sí mismo como personaje principal y retoma a algunos de los personajes que habían aparecido en Sobre héroes y tumbas. La razón por la cual yo siento que esta novela no es tan buena es precisamente por esto, porque siento que todos esos personajes y esas historias que quedaron colgando en Sobre héroes y tumbas, él retoma para hacerlo novela, pero siento a la persona que no lo logró tanto. No creo que es una gran obra, de hecho, hace muchos años la intenté leer, no me gustó hasta donde la llevé y honestamente la abandoné. Y cuando ustedes leen la crítica literaria sobre la obra de Ernesto Sábato, esta es probablemente una obra un poco extraña y siento que no es su mejor obra. Me quedaría con El túnel y Sobre héroes y tumbas. Y ahora vamos con los premios, porque si hay un escritor en nuestra región que ha recibido premios es Ernesto Sábato. Vamos a entrar a los premios. En aquel año recibió el Gran Premio de la Sociedad Argentina de Escritores. En 1975 obtuvo el premio de la Consagración Nacional de Argentina. También se le concedió el premio a la mejor novela extranjera en París, en Francia, por Abaddon, el exterminador, aunque a mí no me gustó, pero bien que los críticos sí. Mientras que en Italia recibió el premio Medici al mejor libro extranjero, en 1977. En 1978 le otorgaron la Gran Cruz al Mérito Civil en España. En 1979 fue distinguido en Francia como comandante de la Legión de Honor por la reina Isabel. Muy bien conectado este hombre. No, y un gran escritor, la verdad.
Para la década de 1970, Sábato sentía que como escritor había dicho todo lo que tenía que decir sobre los grandes temas de la condición humana. Había hablado de la muerte, el sentido de la existencia, la soledad, la esperanza, la existencia de Dios. Y así, en 1983, a modo de epitafio, dijo: soy un simple escritor, muy sencillo realmente en este sentido, soy un simple escritor que ha vivido atormentado por los problemas de su tiempo, en particular por los de su nación. No tengo otro título. Y esto da una idea también de que a pesar de tener tanta fama y reconocimiento, vean que tenía más bien un acercamiento modesto hacia su obra, aunque también mal carácter. A los 83 años, Sábato decidió retirarse por completo de la actividad literaria, no porque estuviera desencantado de la literatura, como le había pasado con la ciencia, sino porque perdió la vista. Por lo que pues, tuvo que dejar de leer y de escribir por prescripción médica. Empezó a perder progresivamente la vista, no sabemos bien por qué, alguna enfermedad tenía, así que poco a poco dejó de escribir, a diferencia de lo que pasó con Jorge Luis Borges, que probablemente debido a que comenzó a perder la vista a los 30 años y sabía que tenía una degeneración retiniana y contaba con el apoyo de la madre, que era su lazarillo, sí pudo seguir escribiendo. Sábato no, decidió abandonar la literatura porque se le hacía muy difícil escribir en esas condiciones. Y ajustándose a su nueva realidad, decidió dedicarse a la pintura. Y fíjense que en el área de la pintura es un escritor surrealista. Obviamente este canal es de literatura, no es de pintura, pero hay mucha gente que opina que sus obras son bastante buenas, considerando que inició a pintar en serio bastante mayor. En la juventud había pintado, pero nunca se había dedicado así de manera directa, y recordemos que él ya estaba ciego, entonces por eso su obra es surrealista. Bueno, no me imagino cómo hacía para pintar a una persona que no ve, pero esto también creo que nos enseña mucho sobre la fuerza de carácter que tenía Ernesto Sábato. O sea, hay una entrevista donde le preguntan a uno de sus hijos si es verdad que Sábato dejó de escribir por prescripción de un médico, y el hijo le contesta: no creo que nadie le haya prohibido nada a mi padre. Y no creo que si se lo hubieran prohibido, les hubiera hecho caso. Y esto nos da una idea también de esa personalidad dura y de esa personalidad compleja que tenía Ernesto Sábato, como todos los genios. Entonces, bueno, por solicitud del presidente Raúl Alfonsín, que presidió entre los años de 1983 y 1984 la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, cuya investigación plasmó en el libro Nunca Más, abrió las puertas para el juicio a las juntas militares de la dictadura de 1985. Yo creo que de una u otra manera este fue como su resarcir de los errores que él cometió, porque estuvo cercano a esta dictadura y es la realidad. Entonces yo creo que este libro, que curiosamente escribe estando ciego, Nunca Más, fue como una manera de pedir disculpas por esa cercanía que él había tenido con la dictadura en Argentina. No porque él haya cometido ningún crimen contra las personas, pero sí de manera abierta y directa en su literatura él apoyó la dictadura. En 1984 recibió el premio Miguel de Cervantes, que si ustedes recuerdan es el máximo galardón literario concedido a un escritor de habla hispana. Fue el segundo escritor argentino en recibir este premio, luego de Borges, que lo recibió en 1979. De hecho, se conserva todavía su discurso de ocasión en la recepción del Premio Nobel. También recibió el Premio Konex, Diploma al Mérito, en 1984 como uno de los 5 mejores novelistas con obra publicada antes de 1950, otorgado por la Fundación Konex. También la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires lo nombró ciudadano ilustre, recibió la Orden de Bocayá en Colombia y la OEA le otorgó el premio Gabriela Mistral, premios muy importantes en la literatura. O sea que también Ernesto Sábato fue un triunfador a todos los niveles. O sea, triunfó como científico, triunfó como literato y triunfó también como pintor. No recibió premios como pintor, pero también fue un hombre indudablemente triunfador, ¿no? Porque cuando se obsesionaba con algo, se obsesionaba en serio. 2 años más tarde se le hizo entrega de la Gran Cruz Oficial de la República Federal de Alemania. Luego se le concedió el Premio Jerusalén en Israel y fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Murcia en España, por la Universidad de Rosario, por la Universidad de San Luis en Argentina y por la Universidad de Turín en Italia y también por la Universidad Nacional de Río Cuarto.
¡Wow! ¡Qué cantidad de premios! Además, él fue catedrático universitario. El 21 de diciembre de 1990, en su caso de Santos Lugares, se casó finalmente por la iglesia con Matilde, su esposa de toda la vida. La ceremonia fue oficiada por los obispos Justo Oscar Lagunas y por Jorge Casareto. El matrimonio se produjo como un regalo a Matilde, quien no quería morir en pecado, ya que era una mujer muy religiosa, así que entendemos que Ernesto Sábato no era creyente, pero lo hizo por su esposa, y está bien. Fue un regalo que le dio a ella, que al final se lo merecía porque fue su compañera de toda una vida, estuvieron juntos 65 años. En esta época, la esposa del escritor desarrolló arteriosclerosis, por lo que Sábato ya intuía que ella estaba próxima a morir. En 1995 pasó un evento trágico en la vida de Ernesto Sábato, y es que su hijo Jorge Federico murió de manera muy trágica en un accidente automovilístico. Fue un evento muy doloroso para Sábato. De hecho, su otro hijo fue el que le dio la noticia, y él cuenta en este documental, Ernesto Sábato, mi padre, porque me imagino esa escena cuando él llega y le dice al padre, tenemos que hablar. Imagínense, en ese momento Ernesto Sábato ya estaba ciego y le dice, Jorge Federico murió en un accidente automovilístico. O sea, tiene que haber sido algo que lo destrozó emocionalmente. De hecho, hay quien dice que Ernesto Sábato nunca volvió a ser el mismo tras la pérdida de su hijo. Entró en una gran depresión, él había tratado de volver a escribir algunas cosas, ayudado por, obviamente, asistentes, pero terminó abandonando todo eso y se hundió en una gran depresión. Fueron años muy complicados, porque creo que un padre nunca piensa que va a enterrar un hijo, pero bueno, le tocó, y así es la vida, le tocó afrontarlo. En 1997 recibió el Premio Internacional Menéndez Pelayo por parte de la universidad homónima, y el 30 de septiembre de 1998, 2 años después de la muerte de su hijo Jorge Federico, lo abandonaría su esposa Matilde, cuya muerte fue diferente porque ya era una muerte esperada. Ella estaba enferma y pues se sabía que estaba próxima a morir. También decidió publicar sus memorias bajo el título de Antes del Fin, y el 4 de junio del 2000 presentó La Resistencia en la página de internet del diario Clarín, convirtiéndose de esta manera en el primer escritor de lengua española en publicar un libro gratuitamente en internet antes que en papel. Se llamaba La Resistencia, este libro no se llama. La edición en papel fue lanzada el 16 de junio y en 2012 le concedió la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y la medalla de honor de la Universidad Carlos III en reconocimiento a todos sus méritos literarios. También recibió el premio Extremadura a la creación a la mejor trayectoria literaria de autor iberoamericano conocido. En 2004, en una emotiva ceremonia en la que lloró, recibió un homenaje por parte del Tercer Congreso Internacional de la Lengua Española en presencia de Cristina Fernández de Kirchner, parte negra de su vida, y José Saramago. Después, la Real Academia Española lo homenajeó también, y en 2005 fue distinguido en el Colegio Nacional de La Plata. Bueno, tuvo acercamientos a figuras bastante controversiales de la política, vamos a decirlo así. El 11 de febrero de 2009 lo propusieron por tercera vez ante la Academia Sueca como candidato al Premio Nobel de Literatura en 2009, junto con los escritores españoles Francisco Ayala y Miguel Delibes. Sin embargo, no ganó. Finalmente falleció en su hogar en Santos Lugares la madrugada del 30 de abril del 2011. 55 días antes de cumplir 100 años, a causa de una neumonía derivada de una bronquitis que se le complicó, o sea, de que estamos en 2022, o sea, 2011 es bastante cercano a nuestros días. Por eso es que sentimos que cuando hablan de Ernesto Sábato, no es John Milton, no es Goethe, o sea, no es Tirso de Molina, o sea, no es un escritor que sentimos lejano, al contrario, es un escritor que para las personas que amamos la literatura lo sentimos muy cercano, porque generacionalmente lo es. El velatorio se realizó a partir de las 17 horas del mismo día en el Club Defensores de Santos Lugares, enfrente de su casa de Saverio Langueri. A pesar de que su última petición fue que sus restos fueran inhumados en el jardín de su vivienda y que no se le enviaran flores, fue enterrado en el cementerio Jardín de Paz en Pilar junto a su esposa y su hijo mayor. Luego de un oficio religioso,
llevado a cabo por Monseñor Jorge Casateto. Su deceso fue confirmado por su colaboradora cercana, Elvira González, quien declaró: estaba sufriendo hace tiempo, pero todavía pasaba algunos momentos buenos, principalmente cuando escuchaba música. El 19 de septiembre de 2014, después de 3 años de demoras por falta de fondos, la familia Sábato finalmente reabrió la casa del escritor como un museo vivo dedicado a recordar su impresionante vida y obra. Las visitas, por si ustedes quieren hacer una, son los sábados a las 15 horas, que están a cargo de los nietos del escritor y de su hijo, y también del mismo Sábato, que aparece en pantallas colocadas en distintas habitaciones, relatando anécdotas y describiendo cada una de ellas. O sea que en este museo podemos ver imágenes de Sábato hablando y contando anécdotas de su juventud y de su niñez y de su adultez. En 2016, finalmente, el Consejo Deliberante de 3 de febrero aprobó el cambio de denominación de la calle Saverio Langueri, donde él vivía, donde se ubicaba la Casa Museo, por el de Ernesto Sábato, por lo que ahora la calle donde está la Casa Museo de Ernesto Sábato también se llama Sábato. Y es una manera de rendirle honor a su gran trayectoria literaria. A manera de conclusión, quisiera decir lo siguiente de Ernesto Sábato. Bueno, fue un premiadísimo escritor argentino que se convirtió en astrofísico en su juventud y que trabajó en varias investigaciones científicas que permitirían en el futuro, por desgracia, la creación de la bomba atómica. Muy pronto comprendió que la ciencia no estaba encaminada a alcanzar un mayor bienestar social, sino que era usada para matar y destruir. Muy decepcionado, renunció a su trabajo en el Instituto Curie y al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, lugares donde había vivido sus mayores éxitos científicos, y volvió a la Argentina, donde decidió dedicarse a la literatura, un giro de timón que le permitió crear fantásticas novelas como El túnel. Enfrentó la dolorosa muerte de su hijo y de su esposa, y en sus últimos años se quedó completamente ciego. Vivió 99 años y gozó de miles de reconocimientos por su incansable labor literaria. Ernesto Sábato ha sido, me atrevo a decir, uno de los escritores, junto con Fyodor Dostoyevsky, que más se ha adentrado en la psique de sus personajes para desmenuzar sus más oscuras motivaciones, y por tanto su legado literario es enorme. Como siempre, les dejo aquí al final de mi documento mi lista de referencias por si ustedes quieren ver estos documentales y leer los documentos que consulté para el en vivo de hoy. Como siempre, les recuerdo que en el link de la descripción les dejo el imprimible de la clase por si ustedes lo quieren descargar y leerlo con paciencia. Déjame saber en la casilla de los comentarios si te has leído El túnel. Si ya te lo leíste, ¿qué te pareció? ¿Cuál crees que es la motivación del personaje principal para matar a la mujer que ama? Déjame saber si te has leído alguno de los ensayos de Ernesto Sábato. También déjame saber alguna curiosidad o dato interesante que a lo mejor yo no mencioné en este en vivo y quieras compartir con nosotros como comunidad. Finalmente, les mando un beso y un abrazo. Les recuerdo darme un like, compartir el link de este video en todas sus redes sociales y por favor apoyarme para llegar a los 35,000 suscriptores. Les mando un beso, un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.